todo se pudrió en Acapulco. Este es el fin de una era y el inicio de otra. Les deseo todo el éxito del mundo y pues ahí se ven. Este episodio comienza en 1978. Chespirito conversa con Margarita y le confiesa que siente un peso en su conciencia por no poder tener hijos y no querer privarla de ser madre. Margarita se siente ofendida, pero Chespirito le explica que solo quiere ser honesto. Margarita le dice que la decisión es suya y revela que sospecha que Roberto quiere seguir con Graciela. Mientras tanto, Graciela observa cómo su hija se prueba su vestido de novia y menciona que ha bajado de peso. Su hija percibe algo extraño en su tono de voz y le pregunta si ocurre algo. Graciela insiste en que está feliz, pero su hija siente que está ausente emocionalmente. Por su parte, Roberto sigue conversando con Margarita y le asegura que quiere ser honesto, pero Margarita da por terminada la charla de repente. Meses después, Ernesto le presenta a Roberto propuestas para una versión cinematográfica del Chavo del Ocho. Roberto se opone, argumentando que los personajes están bien en la televisión, pero Ernesto le recuerda que él es el dueño y toma la decisión final. En los pasillos del canal, Mariano se encuentra nuevamente con Margarita y le pide hablar debido a la creciente tensión entre ellos que afecta el ambiente laboral. Margarita sugiere enfocarse en el trabajo y promete evitar futuras tensiones. En una escena familiar, Roberto disfruta un día al aire libre con su esposa e hijos. Mientras lucha por encender la parrilla, finalmente lo logra y comenta con su esposa que a pesar de todo siguen siendo un gran equipo. Ella responde con una sonrisa y un beso, reafirmando su conexión emocional. Mientras juega fútbol con su hijo, Roberto intercepta un balón de manera increíble y se le ocurre una idea para una nueva película. Al día siguiente, visita a Ernesto en su oficina y le propone una historia sobre el chanfle, un humilde miembro del cuerpo técnico que se convierte en héroe del fútbol. Aunque Ernesto es escéptico, accede a considerar la idea. Cuenta con el América para lo que quieras. Pero trabaja para las Chivas. Estás pendejo. De esta manera, Roberto se sumerge en la escritura de su nuevo guión inspirado en el chanfle. Graciela lo apoya con comida caliente y palabras de aliento, lo que le permite sentirse más conectado con su trabajo. Mientras escribe, Roberto imagina al chanfle en el estadio de la América vestido con el número 14 en su camiseta. El personaje es torpe y divertido y Roberto se ríe solo mientras escribe. Cuando termina el guión, se lo entrega a Graciela, quien lo lee en secreto. Al principio se ríe de los chistes y situaciones cómicas, pero pronto llega a una escena un poco incómoda, donde el chanfle descubre que su esposa está embarazada. Graciela se siente intrigada y le pregunta a Roberto quién interpretará a la esposa del chanfle, pero no recibe respuesta alguna. Días después, en el estadio del América, Roberto da instrucciones al equipo de producción y a los actores antes de iniciar la grabación. Margarita aparece caracterizada con un vientre postizo de embarazada y Roberto le dice que se ve hermosa. Mientras tanto, Ramón y Angelines se han apartado del grupo para fumar discretamente. Ramón le confiesa a Angelines que está considerando la idea de dejar el programa para trabajar con Carlos, lo que genera una discusión entre ellos. Angelines le recuerda a Ramón que su éxito se debe en gran parte a Roberto Gómez Bolaños y que lo extrañará si se va. Estás hablando igual que Margarita. Serás pendejo. ¿No te das cuenta que te voy a extrañar, cabrón? Tú también. Yo te quiero un chingo. Por otro lado, Carlos decide confrontar a Roberto sobre su deseo de tener su propio programa, recordándole la conversación que tuvieron en Acapulco. Roberto le otorga la libertad de marcharse si lo desea, pero le sugiere hablar con Ernesto antes de tomar cualquier decisión. Carlos está convencido de que Ernesto le dará el espacio sin objeciones, ya que ve el potencial económico de Kiko. Mientras Mariano prepara las cámaras, Roberto se acerca con entusiasmo para proponer nuevas ideas sobre cómo capturar los tiros. Sin embargo, Mariano le deja claro que él es quien toma las decisiones técnicas en el set. Margarita intenta intervenir, pero Mariano le ordena que se calle. En ese momento aparece Carlos y sugiere que Roberto y Mariano deberían resolver sus diferencias a los golpes. Se burla de Margarita diciéndole que ha descompuesto a Mariano y ella, indignada, lo insulta y le ordena que se marche. Carlos obedece, alejándose con un beso lanzado al aire cargado de sarcasmo. Margarita, afligida, también se retira, visiblemente enfadada, y se arranca el vientre postizo que llevaba puesto como parte de su personaje. Durante una pausa en el rodaje, Carlos se dirige al cuerpo técnico y artístico con voz firme, declarando que Kiko es la verdadera estrella del programa y que dejará el Chavo del Ocho para iniciar su carrera en solitario. Edgar intenta detenerlo, pero Carlos le responde que es hora de dejar de fingir demencia. Ramón intercepta a Carlos en el pasillo, recordándole su propuesta de marcharse juntos. Carlos le reprocha que aún no haya tomado una decisión, pero Ramón le responde que siente lealtad hacia Roberto.
Carlos le propone quedarse en el elenco solo para seguir siendo feliz. Mientras tanto, Mariano confronta a Margarita culpándola de todo. Roberto la defiende, pero Mariano lo interrumpe y le deja claro que no está hablándole a él, sino a su exprometida. La tensión aumenta hasta que Mariano empuja a Roberto, quien intenta devolverle el golpe, pero Mariano lo derriba con un solo impacto debido a su fuerza. La pelea se detiene cuando el equipo interviene. Más tarde, Graciela cura las heridas de Roberto en casa, mientras él se ríe de su situación con humor y resignación. Roberto explica que el enfrentamiento con Mariano se debió a la tensión generada por la salida de Carlos del programa y el desrespeto hacia Margarita. Al día siguiente, Carlos se presenta en Televisa y Jamaica le informa que las condiciones para su nuevo programa son razonables, pero Carlos se niega a aceptarlas y exige hablar con Ernesto. Jamaica lo despide con sarcasmo y Carlos amenaza con demandarlos. Mientras tanto, Ramón y Roberto se reúnen en privado y Ramón le expresa su preocupación por la tensión en el elenco. Roberto intenta restar importancia, pero Ramón le revela que Carlos no retirará la demanda. Roberto le pregunta a Ramón qué piensa hacer él, y él le confiesa que se marchará con Carlos debido a la falta de motivación para continuar, y se despiden con un abrazo cargado de afecto. Poco después, Graciela se prepara para celebrar sus 23 años de casados con Roberto, mientras sus hijas admiran su vestido. En otro lugar, Horacio y Roberto discuten la demanda de Carlos y el abogado sugiere presentar una contrademanda, pero Roberto prefiere no alimentar más el conflicto. Roberto llega tarde a casa y Graciela lo recibe con tristeza y decepción. Roberto intenta justificar su ausencia, pero Graciela saca un sostén que encontró y le pregunta si Margarita es más importante que ella. Le confiesa que lleva un año resistiendo, pero ya no puede más. Graciela le exige que se marche y Roberto intenta defenderse, pero ella le pide que sea honesto sobre su felicidad en su relación. Roberto guarda silencio y Graciela confirma sus sospechas. Estoy rota, dice, reflejando su dolor y desesperanza. Al día siguiente, Graciela reúne a sus hijos para comunicarles la difícil decisión de separarse de Roberto. Les explica que su padre necesita espacio y cosas distintas. Un año después, Roberto confiesa a su abogado que está enamorado de otra mujer y se siente como un adolescente. Luego Roberto recibe una llamada de Graciela y regresa a su antigua casa para recoger algunas pertenencias. Mientras empaca, se encuentra con Graciela, quien le dice que es momento de cerrar ese capítulo y seguir adelante. Roberto asegura que no quiere destruir la vida de otros, pero Graciela le aconseja seguir su corazón. Inspirado por la conversación, Roberto decide colgar el retrato de su esposa como símbolo de respeto y reconciliación con su pasado. Sin embargo, pronto recibe una noticia inesperada. Ernesto quiere que viaje a Colombia para un evento benéfico el 30 de agosto, mismo día que tiene pactada una reunión con las Aracuanes. Roberto se molesta y responde que Ernesto no puede manejar su vida, pero Jamaica le recuerda que eso es exactamente lo que ha estado haciendo durante años. Ahora, en 1981, Roberto y su equipo llegan a Bogotá, Colombia, para una presentación del Chavo del Ocho. En los camerinos, Roberto le confiesa a su hermano Horacio que siente culpa por haber faltado a la reunión con los Aracuanes, pero también se siente orgulloso de hacer una obra de caridad. Horacio lo tranquiliza y le recuerda que tiene poco tiempo para prepararse. Roberto se mira en el espejo, busca inspiración y finalmente logra conectar con el personaje. Sale al escenario listo para dar lo mejor de sí. En el pasillo, un empleado del hotel le pregunta si está listo y Roberto responde que en los malos momentos es cuando más se necesita actuar con entusiasmo. Se reúne con el elenco del Chavo del Ocho y juntos descienden a la planta baja, donde los esperan los medios de comunicación y una multitud de fanáticos. Roberto agradece el cariño y abraza a los niños disfrazados como él. El elenco saluda con afecto al público y pronto suben a una camioneta para dirigirse al evento principal. Más de 3 millones de personas se han congregado para ver al Chavo del Ocho, confirmando el impacto de su legado. Mientras tanto, en México, Graciela y su familia observan con emoción el triunfo de Roberto en Sudamérica. Posteriormente, Roberto se reúne con Margarita y le comunica que ha tomado una resolución importante, tomar el timón de su existencia. Le confiesa que ha llegado a esa conclusión luego de recorrer un largo trayecto enfrentando obstáculos y reflexionando profundamente. Ahora comprende que debe avanzar con calma y tranquilidad con ella a su lado para construir algo sólido y perdurable. Margarita comparte su sentimiento, pero le recuerda que debe estar dispuesto a comprometerse con ella. Roberto le asegura que esta vez no piensa fallarle a nadie y le expresa su amor de manera auténtica. Más tarde, Roberto se encuentra con Graciela y ella le comenta que sus hijos se sienten orgullosos de él. Le entrega una caja con instantáneas y recuerdos de su familia y el primer boceto del corazón del Chapulín Colorado. Roberto recuerda vívidamente cuando se conocieron y Graciela le dijo: zapatero a tus zapatos. Graciela le dice que ha logrado hacer reír a millones de personas y que su legado perdurará para siempre. Roberto reflexiona que el verdadero éxito no es solo para él, sino para todos aquellos que lo acompañaron en el camino. Y aunque ha tropezado muchas veces,
pues hoy en día está convencido de que todo lo vivido valió la pena. Muchachos, esto ha sido el episodio final de la serie biográfica de Chespirito. Muchas gracias para aquellos que me acompañaron semana tras semana. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos próximamente.